Es un gusto nuevamente poder compartir con todos ustedes su programa, nuestros 15 minutos con él. Para nosotros, nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, es una alegría poder estar nuevamente llevando la palabra y los consejos de Dios al corazón de tantas personas. Esta mañana tenemos un programa muy especial y la pregunta es, pastor, ¿qué ley del reino acompaña a la prosperidad? Amén. Interesante, ¿verdad? Bien interesante. Entonces, queremos agradecerles su presencia donde quiera que estén, a la hora que estén, y quisiera invitarlos a que nos acompañaran a una breve oración para que lo que vamos a compartir con ustedes produzca fruto en sus corazones. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana preciosa en la cual podemos compartir con las personas que están viendo este programa la bendición que viene a través de estar contigo siempre. Te ruego, Señor, que podamos todos comprender que tu bendición enriquece, que jamás empobrece. Y te pido que cada persona que esté viendo este programa sea bendita con el conocimiento, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo contenidos en tu poderosa palabra. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Pastor, Jesucristo dijo en Lucas 12:48, voy a leer la llamada, pero para poner un poquito de antecedente a nuestra audiencia. Aquí está contando el Señor de cómo un trabajador se confió de que su Señor no venía. Ajá. Y entonces se dedicó a beber, a descansar y perdió el tiempo. Entonces a él se le había encomendado hacer algo, producir y hacer algo, como ya hemos hablado de la ley de la reciprocidad y del uso. Entonces él no usó bien de lo que se le dio a administrar, y cuando dice que regresa a su Señor, el castigo para él es mucho más grande que para alguien a quien nunca se le había pedido nada. O sea, cuando se nos da una comisión de parte de quien sea, pero en este caso de Dios, tenemos que ser responsables en hacer el trabajo que Él nos manda. Y dice la llamada, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Lucas 12:48 es esta llamada, donde nos está diciendo él esa ley que tenemos que tener consciente en nuestro corazón como hijos de Dios, el ser responsables con lo que se nos ha encomendado. Porque como bien explicabas tú, a esta persona se le había dado privilegios, se le había dado poder, se le había dado autoridad, pero esta persona dilapidó esas bendiciones que recibió, las menospreció, o sea, no fue responsable, ¿verdad? Y en esencia de eso se trata aquí. Hay un dicho francés que dice noblesse oblige, ¿verdad? O sea, la nobleza obliga, ¿verdad? Estamos obligados a ser recíprocos con las personas que nos dan trabajo, con nuestras ocupaciones, con nuestra familia, pero también con Dios, ¿verdad? Porque Él nos provee de tantas cosas. Si una persona es diligente en el reino y aplica las leyes de uso y reciprocidad, tendrá el tipo de éxito que lleva aparejados honores, reconocimiento de cierta naturaleza, poder, autoridad o una responsabilidad más amplia. A estas personas les dice el Señor que cuando reciban mucho, también mucho se les demandará. Eso es un poco dentro de lo que es la mayordomía, ¿verdad? De lo que como el Señor nos llama a nosotros a servirle y nos ha dado en algún momento un don. Es lamentable cuando no ponemos ese don a trabajar, como la ley del uso, ¿verdad? Y la reciprocidad, que es el compartir y ser recíproco con las demás personas. Entonces va a venir, en algún momento va a venir Dios. Y cuando nos pregunte, te di este don, te di esta cualidad, te di o sea, te puse en alto, tenías bajo tu cuidado a tanta gente, en el caso de los pastores, ¿verdad? Cuando venga el príncipe de los pastores, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, cada uno va a recibir y al que más le dé el Señor dentro de su obra poder y una iglesia cada vez más grande y con más miembros, es mucha más la responsabilidad, porque son más vidas las que están siendo afectadas. Eso se ve exactamente como tú lo estás diciendo en Ezequiel capítulo 34, donde Dios dice que Él va a castigar a los pastores de Israel, porque ser pastor conlleva precisamente
dentro de esta ley que nosotros hemos estado viendo de la reciprocidad y la ley del uso, nosotros debemos considerar que tenemos una gran responsabilidad ante Dios, pero para que nuestros amados escuchas y que nos están viendo puedan tener un ejemplo más objetivo. Por ejemplo, cuando las personas quieren ser dirigentes de un país, ¿verdad? Quieren ser un presidente, anhelan tener ese poder, porque ese poder implica no solo el deseo de mandar, sino también adquirir riquezas, ¿verdad? Ahora, lo que nunca se ponen a pensar es que en determinado tiempo la historia les va a demandar, al margen de que Dios les va a demandar a ellos más que a los demás ciudadanos. Por eso, cuando alguien tiene un lugar de eminencia, debe considerar, estoy en este puesto, pero debo ser consecuente con mi responsabilidad, debo cumplir con lo que me toca cumplir. Posiblemente nadie le exija más de lo que deba dar. Maravilloso cuando alguien da más de lo que debe dar, pero si tú notas, la mayor parte, por estar embebida en el poder y en el enriquecimiento y en el dominar a los demás, descuidan esa gran responsabilidad que tienen ante Dios. Y en los pastores esto es clásico, eso tiene que ser así, y Dios lo advierte y lo enseña, como te decía, en esa porción. Con cada aumento de su situación en la vida, las exigencias que pesen sobre usted serán mayores y se espera un desempeño más elevado. Por ejemplo, alguna persona que esté estudiando medicina, cuando empieza a estudiar, se le disculpa y se le excusa de fallar y de no tener en memoria o en cuenta algún tipo de cuestión de biología o olvidar algún término o algún procedimiento, esos tecnicismos que se aprenden con el estudio. Exacto. Entonces, aunque no se le perdona, porque tiene que esforzarse y tiene que estudiar, pero se le disculpa porque él nunca ha practicado la medicina. No es la misma responsabilidad que, por ejemplo, un neurólogo que ya está operando el cerebro de una persona. A ella no se le perdona ningún error. Él tiene que saber exactamente qué está haciendo, porque de lo que él haga depende la vida del paciente. O la columna vertebral. Sí, entonces no puede haber en ese sentido una disculpa, o como aquel caso de la colonia del dentista que le puso más anestesia de la cuenta a una señora y salió y le dijo al esposo, me la eché. O sea, es una irresponsabilidad cuando una persona no asume ese trabajo que tiene que hacer y hacerlo bien hecho. Es como es importante que los hijos de Dios hagamos bien hecho lo que tenemos que hacer. Porque, en resumen, cada nivel de privilegios implica un nivel más alto de responsabilidad. Toda la gente quiere llegar arriba, pero nunca se pone a pensar lo que eso conlleva de responsabilidad. Porque aquí está siendo claro que dice que al que más se le da, más tendrá que responder, ¿verdad? Ahora, las revoluciones se desarrollan cuando quienes tienen riquezas, privilegios y poder no viven de acuerdo con sus responsabilidades. En ningún momento de sus vidas deberían decir, he llegado a tener riquezas y poder, por consiguiente ya puedo descuidar mis obligaciones hacia Dios y los seres humanos, porque a quien se le dé mucho, se le demandará mucho. Y hoy lo vivimos en nuestro país. En nuestro país lo estamos viendo objetivamente, ¿verdad? Sí. O sea que no se trata simplemente de la ley del uso o de la ley de la reciprocidad, sino que éstas se conjugan con la responsabilidad. Y es una responsabilidad más que moral, espiritual. En el caso de los pastores deberíamos de ser mucho más anuentes a leer la palabra de Dios en esas partes especiales donde nos dice que somos atalayas, porque en la antigüedad, si el atalaya no daba aviso, la sangre de los muertos, decía Dios, era sobre él. Pero si el atalaya da aviso y se preocupa por su responsabilidad, la sangre será sobre cada uno de los muertos. O sea, yo tengo que preocuparme como pastor de que mi rebaño esté bien nutrido, bien alimentado, que esté guardado y que esté protegido, que esté cuidado, que esté
que sea rodeado por esa oración que tenemos que hacer continuamente y esa preocupación en el corazón mío, porque ellos sean librados de toda maldad humana o espiritual. Vea, está uno en un puesto de eminencia, pero eso implica, como leíamos en esta porción, que tenemos una gran responsabilidad, y no solo ante las personas, no solo ante las empresas, no solo ante la familia, no solo ante la sociedad, sino lo más formidable es ante Dios. A Él es al que tenemos que dar cuenta de todas estas circunstancias que nos rodean y en las cuales desarrollamos nuestra profesión. Por eso en esta mañana queremos pedirle a nuestro hermano pastor que nos despida en una oración para que la bendición de estas breves palabras los ayuden a ustedes a tener una gran responsabilidad en las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Señor Jesucristo, sabemos que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Señor, ayúdanos a ser mayordomos excelentes de lo que tú nos das espiritualmente y materialmente. Sin importar lo que hagamos, Señor, que todo sea, como dice la palabra, para glorificar el nombre de Jesucristo. Si alguien en este día anhela en su corazón tener una relación con Jesús y nacer de nuevo, yo le invito a repetir una sencilla oración que dice: Padre, yo reconozco que soy un pecador. Quisiera recibir a Cristo en mi corazón y abro mi corazón de par en par para que Cristo entre en él, more en él y reine sobre mi vida. Señor, yo reconozco que solo Cristo salva y declaro con mi boca que Él es mi Salvador, mi único y suficiente rescatador, Señor, del pecado y de la muerte eterna. Gracias, Padre, porque mi nombre está en el libro de la vida desde ahora, porque yo creo con todo mi corazón en que tu Hijo Jesucristo vino a la tierra a morir por mis pecados. Señor, gracias por todos los que escuchan y te ruego que los bendigas en sus casas y que tú hagas, Señor, resplandecer tu rostro y que la luz de tu verdad siempre nos guíe hacia el camino correcto que se llama Jesucristo. Él es el único camino al Padre y por eso hoy declaramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas y Él es el Dios eterno y a Él bendecimos y aclamamos como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a todos por nombre y a cada uno en su familia. Amén, Señor, y amén.